Pues Gustavo Cisneros, Sin Descanso, así entre comillas, es el nombre de un documental que revela la fascinante vida del empresario venezolano desde su infancia en Caracas hasta su éxito global, pasando por enfrentar desafíos con optimismo y trabajo incansablemente. Hace algunas semanas fue presentado este trabajo audiovisual en Madrid, España, y tenemos con nosotros desde Caracas, Venezuela, al director de este documental, el señor Carlos Oteiza, con quien vamos a hablar de esta producción audiovisual. Bienvenido, es un placer recibirlo en Esto No Tiene Nombre. Gracias, Miralba, por tu presentación. Exacto, tuvimos la oportunidad de presentar en Madrid. Estaba Roberto, que nos acompañó también allí el día de la presentación. Y bueno, fue una velada muy agradable porque por fin, después de 2 años, casi 2 años de trabajo, presentamos el documental de Gustavo Cisneros al público. Y bueno, una vez que ya se lanza, ya la presión me baja, ya la presión, ya el documental ya no es mío, ya el documental es del público, ya no lo puedo cambiar. Usted sabe que un documental hasta el último momento uno no quiere estar mejorando, o por lo menos es mi manera de trabajar, y cuando lo lanzo ya, eso era lo que había. Y entonces uno descansa, y eso fue lo que pasó en Madrid. Lo presenté y descansamos. Ahora fue una gran experiencia. Yo lo conté ya a nuestra audiencia y esperé unos días más para tener este momento con usted. Tuvimos una larga conversación con don Carlos, un gran director de cine de Venezuela que vive en Venezuela y que tuvo esta valentía, por llamarle de alguna manera, de realizar un documental, su primer documental con una persona viva. Explíquele un poquito a nuestra audiencia del resto de su obra fílmica, sobre quién ha hecho otros documentales y por qué se decidió en hacer este de don Gustavo en vida. Sí, Roberto, les explico a Miralba y Ariel, les explico que el tipo de documental que hago, lo hago generalmente histórico. Soy historiador, me encantan las historias del pasado. Cuando uno tiene la distancia de haber pasado algunos años, cualquier tema se facilita. Por lo tanto, los últimos trabajos que había realizado, que son largometrajes, voy a comenzar con alguien que seguramente conocen allá en Santo Domingo, bueno, en la República Dominicana, que es Rómulo Betancourt, líder, claro, digamos, de la socialdemocracia en el mundo. Luego hicimos trabajo sobre Carlos Andrés Pérez, también es conocido allá en la República Dominicana, y también hemos hecho trabajo sobre el Pérez Jiménez, el dictador Pérez Jiménez, que era dictador cuando allá tenían ustedes en los años 50 también a su dictador Trujillo. Total de que esos son personajes históricos en lo cual el país realmente tiene unas ideas sencillas, muy simples, porque es el pasado, y los documentales que hago trato de tener una visión, digamos, objetiva, en la medida que se puede decir objetivo, porque nada es objetivo, pero darle elementos al público de poder conocer a estos personajes, a estos momentos históricos, de una perspectiva sin esa necesidad de hacer propaganda, sino encontrarnos con la historia, entender la historia, y esos han sido los trabajos que he venido haciendo. Entonces tú me preguntaste, Roberto, bueno, ¿y qué pasó ahorita? Bueno, pasan algunas cosas, y en este momento hicimos una película de alguien que no estaba muerto, sino está muy vivo, que vive en buena parte allí en la República Dominicana, en Santo Domingo, que es Gustavo Cisneros. No fue fácil, Roberto, te lo voy a decir, porque tuvimos algunos meses conversando sobre si era necesario hacerlo, si era bueno. Total de que terminamos y nos lanzamos e hicimos este trabajo sobre Gustavo Cisneros, que como te decía, está vivo, y entonces ya la película no es lo mismo, no es una mirada del pasado, sino estamos del pasado pero también del presente. Eso me obligó pues a tomar un conocimiento, digamos, una distancia diferente, y un riesgo también, porque todo lo que se dice
pues evidentemente todavía la historia no lo ha pasado por la máquina de los años y del tiempo que luego se facilita la observación. En todo caso nos arriesgamos, Gustavo Cisneros se arriesgó, nos arriesgamos los dos y se lanzó la película. Por cierto, hay varias películas de empresarios, sobre todo norteamericanos, que están hoy en día en las redes, en YouTube o en las otras plataformas, que están hablando, y eso es llamativo porque normalmente los empresarios latinoamericanos no les gusta hacer películas de ellos en vida. En los Estados Unidos se ha hecho. Otro día vi un documental de Bill Gates, de Murdoch, de varios millonarios norteamericanos de los cuales se han hecho películas. Bueno, me alargué un poco, Roberto. No, muy bien, muy bien. Sí. No, don Carlos, ¿por qué Gustavo Cisneros? Bueno, Gustavo Cisneros es un empresario, vamos a decir, digamos, uno de los grandes empresarios venezolanos y digamos que en los medios de comunicación es un emblema, porque Gustavo Cisneros fue o es un empresario venezolano, pero que ha tenido éxito afuera. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué te digo esto, Ariel? Porque en Venezuela, generalmente los venezolanos, como Venezuela era un país muy rico, los empresarios se quedaban en el país y no invertían afuera. Esa es la clásica, y tú lo sabes muy bien, durante los años 70, 80, 90, Venezuela fue uno de los países más ricos de América Latina. Sí, claro. Ligado al petróleo. Entonces, los venezolanos no teníamos necesidad de invertir y salir. Gustavo Cisneros a partir de los 70 y sobre todo a principios de los 80 salió e invirtió afuera. Y ese cuento es buena parte de lo que contamos en la historia. Va a Santo Domingo, tiene inversiones en Nueva York, en Santo Domingo, en España, en fin, empieza a ser un hombre, un capitalista venezolano que no se queda en el país. Eso genera un interés y creo que un interés para que el gran público pudiera conocer a un personaje que no es solamente venezolano, sino que, ha trascendido la frontera y por lo tanto hay mucha tela que cortar allí. Evidentemente, esta película es solo, yo decía que esta película es el inicio de otras muchas que se podrán hacer de Gustavo Cisneros. Así es. Yo ahorita diré de las cosas que me impactan y que me gustaría decirlas para provocar a la gente y vea el documental. Pero me gustaría, don Carlos, que me contara un poquito y nos contara a todos cómo fue la producción. Usted ha dicho que, ha hecho documentales de Pérez Jiménez, el dictador, de Rómulo Betancourt, de Carlos Andrés Pérez, que ha hecho 2, etcétera. Personas con las que no podía discutir. Cada personaje de estos, sobre todo expresidentes, dictadores, etcétera, siempre pueden estar exigiendo, y esta palabrita no, y quítame aquello, ya estaba muerto. Pero con don Gustavo no, está vivo, vivito y coleando y con una vitalidad tremenda. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo lograr que le respetara su obra? ¿Cómo armaron esa producción? Sé que fue en diferentes momentos, en 2 años, en diferentes lugares. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, Roberto, estás dando una idea muy clara del problema que se hace cuando un realizador se enfrenta a este tema, de la realidad inmediata y no del pasado. Bueno, en verdad tuvimos varios meses conversando de por qué, para qué y qué queríamos con la película, es decir, qué apertura tenía yo y qué apertura tendría Gustavo para que la película tuviera un interés. Evidentemente hay algunos temas que son más difíciles que otros porque uno no sabe lo que va a terminar pasando con Gustavo Cisneros en la vida y por lo tanto, y también la realidad venezolana te da para tener, vamos a decir, un cierto cuidado con lo que está pasando. Acuérdate que en Venezuela hemos vivido unos momentos muy difíciles, donde había mucha confrontación. Entonces, evidentemente hay algunos temas que quizás en algunos años se podrán tocar con más fuerza y van a, más vehemencia de la que tuvo. Pero en este caso, creo que pensé bien y dije, es mejor
quizás no ir en profundidad en todos los temas que se van a tocar, pero es que nunca se había hecho un documental de un empresario venezolano y Gustavo está dispuesto a hacerlo y hablar. Y yo digo, bueno, prefiero tomar ese riesgo de un cierto límite que uno se pone por lo que hay, digamos, de necesidad de saber que no todo se puede tocar, pero es mejor hacerlo que no hacerlo. Y creo que la gente se va a quedar muy sorprendida de la película porque van a descubrir a un personaje que Gustavo Cisneros, él creo que él mismo había escondido. Estos personajes, estos empresarios tan emblemáticos, tan importantes, generalmente tienen, el país tiene una opinión de ellos, pero el país en verdad no lo conoce. Nosotros pudimos poner las cámaras mucho más cerca, hablar de temas que nunca había hablado, de hablar de su negocio afuera, de que en Venezuela no conocíamos, hablar de la familia, está su esposa entrevistada, su hija. Hay algo que es muy impactante, que creo que para todos Gustavo Cisneros tuvo que tomar las empresas de su padre cuando tuvo un problema a los 25, 26 años, y Gustavo Cisneros le está pasando, vamos a decir, sus empresas a su hija, y cuando lo decidió hacer, la hija tenía 27 años, hoy tendrá 40, es decir, que en vida decidió hacer eso, lo cual también es muy llamativo, y todo eso me parecía que era necesario hablarlo, porque de eso no se hablaba en Venezuela, ni se conoce. A mí me parece genial. Yo creo que eso que usted cuenta en esa película, primero agradecerle a don Gustavo que haya dado el paso para contar lo que hay detrás de ese personaje tan pequeñito, grande en mente, o sea, cómo se soñaba y le daba para allá, como se dice en buen dominicano, una estirpe de familia tremenda por su tío, su padre, su hermano, todo, su relación con Rockefeller. Él incluso en el documental dice algo que a mí me parece interesante, que él buscaba que los Estados Unidos respetara a América Latina, que conociera más de nuestro continente, no solo de Venezuela, sino porque le decían, bueno, ¿por qué tu interés en Estados Unidos y por qué allí? Bueno, porque él quería abrir puertas para que conocieran el gran capital que era América Latina, que sigue siendo, y que era también Venezuela. Su operación con Pepsi por años, la familia, y después con Coca-Cola, de hecho, es una de las referencias en las escuelas y universidades de mercadeo, cómo lo hizo, y ahí lo cuenta su hija, y don Carlos lo muestra espectacularmente, gráficamente, con material propio de la época, y va mostrando la evolución, la operación que hizo con una gran cadena o marca de tiendas en España, las referencias que hace Felipe González, siendo amigos, cómo le pide algo, cómo después hace otra cosa, o sea, da una dimensión del hombre, esta película, este documental, que a mí me parece genial. Ya en varios grupos, don Carlos, acá en el país, amigos, colegas de nuestro, han ido pasando la promoción e invitando a través del link donde está alojado el documental en diferentes plataformas, para que lo vean. Creo que es una gran película para los jóvenes que quieren ser emprendedores, tanto que se habla de eso y de las pequeñas empresas y cómo emprender. Ahí tienen una referencia, y Carlos muestra ese ímpetu de emprender de Gustavo Cisneros, que es multiplicador, que es realmente muy emotivo verlo. Su respeto al padre, a la familia. Hay momentos hermosos cuando fallece. Creo que era su hermano, ¿no? El que... Dos hermanos que fallecen en vida, sí. En vida. O sea, esa mezcla del empresario y el humano, a mí me parece que usted lo muestra tan hermoso en el documental, que vale la pena verlo para aprender del empresario, pero para aprender del hombre, del latinoamericano, que no debe ceñirse solamente a su terruño y pensar en grande y apostar para triunfar y aportar en grande.